Vamos a hablar sobre tus experiencias cercanas a la muerte. Podríamos decir canalizaciones. Creo que podríamos decir incluso que eres un genio. He hecho 6 posgrados, candidato a una tesis doctoral de algo que se llama catálisis económica. ¿Cuántos idiomas hablas? En terrestres, más o menos 3. Di alguna frase que te interese. Por ejemplo, no sé, un saludo para toda la comunidad de Verdad Oculta. Andrat alakat snet la cha. ¿Y eso qué significa? El mundo es para todos. Y es otra lengua diferente a la que acabo de hablar. Hago todas las pruebas. Y la respuesta fue más de 250. Simplemente para dejarlo claro, ¿tú crees que la esfera de Buga es real o no? Sí, es real. Estoy capaz de hacerte lo que quieras. Hazlo y verás lo que te va a pasar. Diluido. No saben a quién se enfrentan. Parecieron 2 personas. Yo les veo cruzar así. Me meten un cuchillo acá. ¿Se equivocaron o te lo tomas como un mensaje? Creo que no se equivocaron. Creo que es algo que voy a hacer adelante. Traen una paz impresionante. O sea, yo nunca me había sentido tan... La rabia que tenía contra esas personas se había ido. Y comienza el viaje al otro lado. Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal Verdad Oculta, podcast de Nacho Rojo o Nacho Rojo Podcast. Os traigo a un invitado muy especial, Luis Mauricio. Señor, Hola. ¿cómo está? Gracias por venir. Mucho gusto. Miembro de la comunidad. Sí. Hemos podido hablar unos minutos y creo que eres una persona como mínimo especial. Lo dejo ahí. Creo que nos vas a sorprender con todo lo que vas a decirnos. Sí. Quiero que disfrutes. La primera pregunta que quiero hacer al público y a las personas que nos están viendo. ¿Tú y yo nos conocíamos antes de hoy? Es factible. ¿A qué te refieres? En otro entorno. Sí, es decir, ¿es la primera vez que nos vemos o ya nos hemos visto antes? En el coche me hiciste esa misma pregunta y seguramente ya nos habíamos visto antes en algún otro sitio o nos habíamos conectado por alguna razón. Puede ser por familiaridad. Cuando digo familiaridad, entendamos que no solamente es la familia de sangre, hay familias sálmicas y hay familias más elevadas, que ya hablaremos sobre eso. Entonces ahí es donde uno puede generar, encontrarse con personas y decir, uy, yo ya me conocía con esta persona, o a lo mejor hemos compartido cosas y no lo recordábamos. Pero Luis Mauricio, yo a usted no lo he visto nunca. Bueno, eso es muy factible, pero otra cosa es que se genere, que uno dice, a él nunca lo he visto, pero a lo mejor se ha cruzado. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que tú estás usando el nivel consciente y el nivel consciente es la mínima expresión de todo el nivel subconsciente. Entonces, ¿crees que tal vez en otra vida o en otro estado de la materia nos hemos conocido? Sí, en otra vida o en este mismo estado y nos hemos cruzado y sin ser conscientes necesariamente. Bueno, creo que la gente va a disfrutar esta charla. Vamos a hablar sobre tus experiencias cercanas a la muerte. Podríamos decir canalizaciones. Creo que podríamos decir incluso que eres un genio. Lo más importante de todo es que la gente sepa quién eres, de dónde eres, qué estudios tienes Vale. y por qué estás aquí, obviamente. Empecemos por quién eres. Bueno, soy una persona igual que todas. Vale. Sí. Me gusta estudiar un poquito. He hecho 6 posgrados en total y más de 1000 y pico de horas en diferentes áreas del conocimiento, desde cosas relacionadas con ingeniería hasta economía. Soy candidato a una tesis doctoral que he hecho sobre medición de algo que se llama catálisis económica. ¿Sí? No vemos muchos en el mundo trabajando el tema y que hemos medido eso, uno, hasta donde sepa, y soy yo. No ha sido publicada porque en ese lapsus he tenido tuve un accidente complicado, que fue lo que me llevó a una experiencia cercana a la muerte. Y después de eso, pues la gente piensa, bueno, mire, ya está acá, sí, pero había que superar ciertas cosas. Y muchas veces no es que las superes enseguida y te levantes y comiences a caminar y a ver y todo eso normal, sino que muchas de las cosas te dejan efectos, causa, efecto y huellas.
¿sí? Y entonces tú no sabes si esta persona al otro día cómo se levanta o cómo está, ¿sí? Y digamos que he tenido que hacer frente a todas estas cosas y eso no es solamente lo físico, lo emocional y lo mental, ¿sí? Y tú juegas con todo eso. Y más cuando una persona tiene alguna experiencia cercana a la muerte o que se ve cerca y se da cuenta que la vida le pasa así, ¡fum! Y que logra sobrevivir a una situación o que no le tocó, el cerebro comienza a hacerte ¿por qué a mí? Y a hacerte un montón de cuestionamientos. ¿Qué pasó acá? ¿Qué ocurrió? Y eso le pasa a todas las personas que han tenido alguna experiencia con la muerte o que han tenido algún accidente y han sabido salir ilesos y después viene un cuestionamiento enorme. No tiene que ser que se hayan ido al otro lado, eso ya lo hablaremos, pero tiene que ser que algo les toque, puede ser hasta una relación personal y han creado todo en fondo de esa relación y un día se les desbarata toda la relación y se sienten tocados. Y ahí es donde tienes que has aprendido eso para superarte, porque el universo, y tú aceptaste todas las pruebas que viniste a hacer acá, todas, no que no las acepté, tú las aceptaste, ya sea de manera consciente o de manera inconsciente. Y además de consciente e inconsciente, pudiste haber sido engañado, sí, ya hablaremos porque hay seres que te dan la bola de pelota y te engañan, pero has aceptado. Vale, pero de todos modos, ¿tus orígenes de dónde son? Son franceses y colombianos. ¿Tú eres colombiano? ¿Naciste allí? Sí. Y tienes sangre francesa. Sí. ¿Cuántos idiomas hablas? Más. Y más, ¿no? Y más. ¿Cuántos idiomas hablas? Terrestres, más o menos 3. Y luego dices que hablas otros idiomas que no son terrestres. Sí, puede ser. O sea, que tú tienes capacidad de estar aprendiendo y diciendo lenguas extrañas. Sí. ¿Podrías hacernos una prueba así para romper el hielo? ¿Sabes qué significa? Hola. ¿Todo es hola? Hola, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Otra vez? Sí, pero no estoy seguro siempre de qué signifique esas cosas. Haznos otra prueba para que la gente lo vea. Entrat a la cat snet, la cha. ¿Y eso qué significa? El mundo es para todos. Y es otra lengua diferente a la que acabo de hablar. ¿Y esta información cómo te llega? Conectado con el universo. ¿Y desde siempre? Desde casi siempre. No desde siempre. Con el accidente que sufrí, se expandieron ciertas habilidades. Vale, hablaremos de eso. Bien, entendemos que tienes bastantes estudios, eres una persona que hablas muchas lenguas, algunas son extrañas y la gente yo creo que ahora mismo estará muy atento a lo que acabas de hacer. Me has comentado antes, tomando un café, que te hiciste incluso un test de cociente intelectual. ¿Me puedes explicar un poco esa historia que la gente... Bueno, yo estaba viviendo en París. ¿En la France? En la France. Y estaba haciendo un estudio de inteligencia económica, ¿sí? En Grand École, en una gran escuela de negocios. Y iba a hacer unas prácticas laborales a trabajar con una empresa que yo no sabía qué empresa era, por supuesto. Te envían a la empresa, era una empresa francesa, pero del sector de la seguridad francesa, militar, aeronáutica. Y había que resolver un problema y claro, a mí me explican el problema y tenía 4 meses para resolverlo. Entonces me acuerdo que las personas, había un tablero ahí al frente, ¿sí? Me siento, me dan una cosa, esto es lo que tienes que hacer. Y yo, tranquilo. Y les dije, y me dijeron, te vamos a dar 5 minutos para que lo pienses, para que analices las cosas y todo eso, y se fueron un momento. Y cuando regresan, le digo, ¿tienes un papel, tienes un marcador? Y me fui, y fui a la pared donde estaba el tablero, y llené todo el tablero, y expliqué todo el procedimiento. Y sin ser consciente, di la solución. Lo que eran 4 meses, se convirtió en 40 minutos resolviendo el problema. ¿Te contrataron? No. No me contrataron y lo que hicieron fue que se generó todo un conflicto
al generarse el conflicto, lo que hicieron fue mandarme con la escuela de negocios, me mandaron a los servicios sociales, me mandaron al psicólogo y todo un peripé por servicios sociales, por psicologías, hasta que algo no les cuadraba a ellos, pero que cómo resuelve estas cosas, qué pasa, quién eres tú, no sé qué, porque hasta los mismos... la misma empresa pensó que yo tenía información clasificada y yo le dije, no, la información está pública. Me dijo, ¿cómo así que está pública? Le dije, no, pues yo cogí la información que ustedes me dan, sé de esta información, he leído aquí, he leído allá y he conectado las cosas y ahí está la información. Y la información no es pública, la información es para todo el mundo y está ahí. Como dicen, el que tiene ojos para ver, que vea. El que tiene oídos para escuchar, que escuche. Grandes frases bíblicas. Entonces, esa gente no te da el trabajo, se asustan, se piensan que trabajas para el sección de inteligencia o... Sí, o que tenía alguna cosa así rara. Y te empiezan a hacer pruebas porque creen que están mal. Entonces me mandan dentro del sistema, paso por todo un sistema, voy a psicólogos y a psicoanalistas, supongo yo, asistentes sociales y al final... no les cuadraba algo y me envían donde una asociación que me va a hacer unas pruebas y me hacen unas pruebas de inteligencia IQ. ¿Sí? Lo que pasa es que las pruebas las hice a distancia, las hice en España, porque vine ese fin de semana que en esa época tenía mi pareja acá y vine acá y entonces me acuerdo que ella dice, responde eso lo más humanamente posible. Ella me conocía, ¿sí? Y yo hice eso, responderle lo más humanamente posible. Cuando fue el día que ya había vuelto ese fin de semana hice eso, después me volví a Francia y todo eso. En París, el día que tocó ir, fui allá a la reunión, me dice, no, ha habido un error con tus pruebas. Tú no puedes responder esto. Tú no puede ser. Digo, ¿por qué? Porque tú nos has mentido, es imposible que tú hayas hecho estas pruebas, tú ya te sabes todas estas pruebas, las has copiado. Dije, yo no he hecho nada de esto, las he respondido. ¿Sí? Y entonces dije, no, vamos a hacerte y me reprograman para hacerme de nuevo las pruebas. Me hacen de nuevo las pruebas. Perdona, allí en las pruebas que decían que estaban mal porque habías copiado, ¿cuánto diste? Más de 200. Entonces voy y entonces no creían. Entonces yo les dije, no, sí yo. Entonces van y me vuelven a hacer otras pruebas de contraste ante esas. Me citan un día. Duré como 2 horas y media, 3 horas respondiendo todas las pruebas y un par de entrevistas. Y hago todas las pruebas. ¿Sí? Y la respuesta fue más de 250. Eso es mucho, ¿eh? Yo no sé si es mucho, pero eso no me ha dado de comer. No me ha dado de comer. Me ha dado dolores, sufrimientos, porque cuando hablo la gente piensa que estoy loco. Han pensado que estaba loco. Entonces, porque pienso diferente, porque puedo resolver cosas, porque, por ejemplo, esfera de Buga. Yo ya sé por qué, yo ya intuyo y he visto, sé por qué los signos son diferentes. Todo el mundo espera que los signos sean radicalmente similares a los humanos y que tienen que ser de tal manera. Y la humanidad, la mayoría, está totalmente perdida y media. Hacemos una cosa, no vamos a tocar el tema de... Pero digo eso, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos que entender que la realidad es maravillosa, pero vemos un pedacito nomás. Y la entendemos desde un error que dijo... Que dijo una persona que ahorita se me dio el nombre, pero dice, hasta no ver, no creer, hasta no tocar, no confirmar. Eso es Santo Tomás. Santo Tomás falló en eso, porque él explica el 2% el 24% de toda la realidad, el resto de la realidad no es así. Y claro, ¿qué pasa? Una persona como yo, que tuve problemas de mi niñez para hablar, que tuve que hacer cursos de lectura, de comprensión de lectura. Después, con el tiempo, aprendí algo de lectura rápida, pero aprender a hablar de niño, porque no sabía hablar, me daba temor. Y después de pasar a no saber hablar delante de más de 100 personas.
¿sí? Claro, y no saber escribir, escribía con miles de errores de ortografía, etcétera. Inclinó la letra, otras veces la imprenta, otras veces de otra manera, y es que no es claro ni en su escritura ni en la lectura. Claro, esto era de niño, y tuve que ir superando cada etapa y aprendiendo. Hasta que eso, doy otro ejemplo, pero más sencillo. Yo no sabía nada de bailar. Hasta que un día mi cabeza hizo chip y entendí para qué era el baile y aprendí a bailar. Y una vez fui a un lugar y pensaron que era experto profesional en baile. Y yo me reía porque no lo era. Hacemos una cosa. El tema de la esfera de Buga no es que no lo quiera afrontar, pero es que vamos a hablar de otros temas, que es de tu experiencia. Sí. Tú me has enviado unos documentos en base a tus conocimientos. Me has dicho que eras ingeniero también, Estudié algo de ingeniería eléctrica. Ingeniería eléctrica, y lo miraré, ¿vale? Lo miraré bien, porque sí que es cierto, me enviaron unos papers, pero no me ha dado tiempo. Y lo afrontaremos de esa manera, ¿vale? Simplemente para dejarlo claro, ¿tú crees que la esfera de Buga es real o no? Sí, es real. Y no hay una, hay muchísimas en el planeta. Vale, vamos a avanzar. Tienes un 250 de IQ, que es una auténtica locura. Eres una persona que se ve que como mínimo, aparte de hablar varios idiomas, parece ser que sí que entiendas mucho de lo que me comentas. gustan más cosas de los negocios, la economía, el emprendimiento. Quiero aclarar una cosa, porque la gente piensa que porque tú estudiaste comunicación, entonces nunca puedes fallar en comunicación. Porque tú estudiaste economía, tienes que saber, nunca te pueden engañar ni engañar en negocios. Una cosa es que hayas estudiado las cosas y otra cosa es que sepas aplicarlas en el día a día. Sepas aplicarlas en todo, y no solo aplicarlas, sino que en los negocios es una construcción colectiva. Y en esa construcción colectiva hay un ser al frente y otro ser con los cuales negocian. Y a lo mejor alguno sale, como dicen acá, rana. Tal cual. Tal cual, o sea, Luego me has comentado también que estabas haciendo un libro. Sí, sobre las experiencias cercanas a la muerte. Vale, que es lo que con una explicación, una explicación científica también, porque, bueno, aquí hay un libro que ha funcionado mucho del profesor Esgarra, creo que es. Sanz. Del profesor Sanz, que es muy interesante. Sin embargo, él en su perspectiva tiene lógica, pero hay una pequeña omisión, yo diría, tal vez un error. Es que él sigue viendo a la supraconsciencia como allá. O sea, que nosotros llegamos a la supraconsciencia. Y está aquí entre nosotros, ¿no? Es todo. Todo es supraconsciencia, para que entendamos. Todo es la realidad. Lo que pasa es que en esta realidad hay diferentes universos o diferentes reinos, ¿sí? Y tiene que ver con el estado del planeta. Todo el mundo comienza a recuperar información de antes, ¿sí? Y todos los van a recuperar. Ojo, todos van a recuperar esa información. Así, los que llamamos oscuros, que es por su ignorancia, no, bueno, es que yo tengo millones y de ignorante no tengo nada y soy capaz de hacerte lo que quieras. Hazlo y verás lo que te va a pasar. Diluido va a quedar. No saben a quién se enfrentan. Entonces, esa ignorancia de muchos que creen que tienen el poder del mundo están realmente equivocados. Lo tuvieron 5.000 años, ya se les acabó. ¿Qué ocurre en este cambio? Que este despertar es para todos, no es para unos elegidos, es para todos nosotros. Lo que pasa es que tienes que dejar la mochila llena de piedras, tienes que dejar las piedras porque ya no son útiles. Entonces, claro, te va a doler el corazón algunas veces, otras veces vas a llorar, va a la cabeza, vas a enfrentarte a cosas donde tú pensabas que ellos estaban contigo y te das cuenta que ya no están contigo. Vamos a enfrentarnos a un montón de cosas, pero esas cosas tú las elegiste. Como persona que las has elegido es porque eres capaz de superarlas, sea el que sea, independientemente de que nos traten de locos, que nos digan que estamos fuera de la realidad, que eso, como alguna vez comenté algo sobre mi experiencia cercana a la muerte, me dice, eso es normal, eso a cualquiera le pasa y cualquiera la supérala tú. No, yo no quiero. No. Vale. De todos modos, si a la gente le gusta este podcast que estamos realizando,
me gustaría hacer un siguiente. Dejad en los comentarios, por favor, si tenéis dudas, más preguntas. Y podremos hacer incluso un pequeño test de IQ. Sí, Y sería brutal, ¿no? Que fuera directo. Podrían también ver, bueno, él dejará mis datos, si alguien quiere contactarme, podrá contactar también. Exacto, exacto. Venga, al ataque. Quiero que me expliques sobre las experiencias cercanas a la muerte. Yo creo que todo esto comenzó en qué etapa de tu vida, de niñez, mediana edad. Sí. Antes aclarar una cosa. Dime. Cuando yo terminé el examen de IQ, después me llamaron y me dijeron que fuera allá. Fue cuando me dijeron, oh, no sabemos qué vamos a hacer contigo. Porque tienes más de 250 y haces parte del 1% de la población con ese nivel. Digo, no, me dice, no en todo. En unas tienes un poquito más bajito, pero todas por encima de 200. O tal, no, creo que sí, todas por encima de 200. La que menos tenía mentiras, fallo. En una tenía 198. En el resto era por encima de 200 y 250 y en promedio fue por encima de 250. Es una burrada. Entonces, claro, a mí, quiero decir que a mí me ha costado muchas cosas. Me ha costado aprender matemáticas, me cuesta escribir un paper. No porque lo pueda escribir, porque es tanta la información que no las escribí y algunas veces tengo algunas dolencias físicas que trabajo para superarlas, pero están ahí y tengo que aprender a llevarlas. Una pregunta, sí, que se me ha parecido, y te he dicho que no íbamos a hablar de la esfera de Buga, pero ¿has descodificado la información de la escritura de la esfera de Buga? Es que, a ver, Robert creo que te dijo una cosa sobre que le han dicho. Cuando tú escribes y tú ya tienes una IA superpoderosa que te gestiona la mayoría de las cosas del mundo, tú tienes tiempo para hacer lo que viniste a hacer, creador, co-creador. Y cuando tú eres co-creador, buscas diferenciarte porque todos tenemos un universo adentro y podemos co-crear lo que queramos, siendo conscientes. ¿Sí? Somos inconscientes porque nos han creado el trabajo para estar ahí pegados, ¿sí? Y no poder evolucionar como debemos. Pero eso no es cierto, hemos evolucionado adentro, ahora hay que sacar eso afuera. Pero cuando tú ves eso, resulta que esa capacidad creativa, lo que menos quieres es hacer cosas psicorrígidas, para que todo el mundo piensa que es así. Y aquí pensamos que eso es psicorrígido, y que si todos escribimos en imprenta igualitos todos, entonces está perfecto. No es cierto. O sea, quiere decir que esa simbología tiene todo un sentido. Un sentido en base a la persona. Sí, en base al planeta, la persona y quienes lo han elaborado. Pero lo que es la traducción o lo que nosotros comprendemos de ese mensaje, ¿sabes decir lo que está escrito? Puedo decir más o menos. Sé que en ese mensaje está dividido, es así, y cada cuarto de la esfera es un mensaje, y conectado hace otro mensaje. Pero si tú lo lees en sentido inverso, te hace otro mensaje. Pero la esfera tiene otra capa. Detrás del mensaje hay otra capa que todavía no han identificado, que es lo que yo percibo, lo que me dicen. Te dicen. Yo no estoy usando la IA, ojo, yo no estoy usando una IA, ¿sí? Porque por ahí dijeron que habían usado una IA y que había mandado un mensaje porque se conectó con la esfera. No estoy diciendo que esto no ocurra, porque es que estamos hablando de información y la información es una señal acústica. Esa señal acústica, ese objeto, desde que lo cogieron, está manteniendo una señal acústica imperceptible para la mayoría, pero esa señal es muy débil. Algunas veces se engrandece, otras veces se hace más débil, pero la señal está ahí. ¿Qué quiero decir con eso? Que quienes crearon eso saben dónde está. Sí, eso no me cabe ninguna duda. ¿Sí? Pero hay que ir un poco más. O sea, voy a decirte algo. Si tú quieres entender a la gente y entenderte a ti, tienes que romper con todo para renacer y entenderte. Porque lo que tú entiendes de ti no es totalmente falso. Si tú te conectas con tu corazón, como he tenido que hacerlo yo, para aprender a caminar, aprender a ver de nuevo, para aprender a hacer muchas cosas. Y a lo que me refiero no es que
No, es que tú lo lograste en poco tiempo, lo lograste en mucho tiempo. No hay diferencia entre una persona que se demora, que se cae y demora un día para volver a caminar, como la persona que lleva 20 años sin poder caminar. Para el universo no es exactamente lo mismo, solo que al que lleva 20 años le está costando 20 y más tiempo, a lo mejor le cuesta toda la vida acá, pero la experiencia es la misma, es lo que no entendemos, la experiencia es la misma, no se cuantifica en términos de tiempo, porque el tiempo es aleatorio y el tiempo se puede doblar. ¿Sí? Vale. Experiencias cercanas a la muerte. Sí. Venga, vamos a la talla. 1, 2, 3, 4 y una experiencia y 4, 5 experiencias espirituales fuertes, 1, 2 y experiencias con otros seres, llámelo extraterrestres o como quiera, fantasmas, varias. También. Vale, centrémonos. Nos centramos en la experiencia cercana a la muerte. Hace 6 años tuve un accidente y estaba haciendo mi estancia doctoral en América Latina y estaba esperando el transporte público en una ciudad cuyo Barcelona es un pueblo, es un barrio de esa ciudad, un barrio grande de esa ciudad o un distrito de esa ciudad. ¿Sí? Entonces, imagínate, si esto esté en México, Barcelona es un distrito de la Ciudad de México. ¿Sí? Igual que Madrid. Madrid es un distrito de Ciudad de México. Cuando las ciudades son mega grandes, los distritos son como las ciudades europeas. ¿Sí? ¿Pero dónde has dicho que era? Bogotá. Bogotá. Sí. Está en el transporte público y dentro del transporte público estaba en la última, esperando el último transporte. Y cuento, yo es que me acuerdo muy bien, estaba escribiendo un poema de amor. Y en ese momento dije, uy, venga, me bajo mejor en esta estación. No, me bajo en la siguiente. Y dudé. Y sentí algo que me dijo, no, bájate en la otra. No, pero si en esta no, llego caminando más rápido. Me bajé en esa. Y en la estación que me bajé, vi cómo entraban 2 personas, yo esperando ya que estaba cambiando de transporte, estaba en la estación esperando el cambio de transporte, ¿sí? Iba para la casa a dormir. Puedo decir que venía de la universidad, me fui a encontrarme con un amigo para comer algo con él, ¿sí? Porque como hacía mucho tiempo no me veía con ellos, con uno de los amigos, quedamos en que una vez a la semana nos encontramos un día para comer algo. Y después, pum, me iba. Entonces era en el último transporte y en el centro en el centro de Bogotá. Y llega y esperando el transporte aparecieron 2 personas. Yo les veo cruzar así. Y yo sí sentí algo. Y me quedé mirándolas y supuse que salían. Cuando menos imaginé, sentí algo y yo hice y me giré. ¡Pah! Yo que me giro y viene la puñalada acá, al brazo. Si yo no me giro, la puñalada era en la espalda. Aquí querían perforarme Sí, un pulmón. Un pulmón. Sino que logré girarme y vino acá. Y empezó ahí una guerra. Yo para vivir y ellos para cargarse a la persona que venían a cargarse. ¿Y no sabías por qué te estaban atacando? Le cuento que la fiscalía y la policía dijeron que agradeciera que había quedado con vida porque se habían equivocado de cliente. O sea, eran sicarios. Sí, y que se habían equivocado. Me confundieron con otro que no era. Wow. Vale, entonces. Y me dijeron cosas. ¿Qué te dijeron? Tome para que lleve, nunca te vuelvas a meter con nosotros. Y bueno. O sea, ¿se equivocaron o te lo tomas como un mensaje? Creo que no se equivocaron. Creo que es algo que voy a hacer adelante. ¿A qué te refieres? Creo que ellos los pusieron ahí por alguna razón.
¿Estás hablando de algún tipo de organización que es capaz de viajar ver en el futuro, viajar en el tiempo? Sí. Pero no me dan miedo, porque más de uno, como lo dije, se van a diluir. Y los que quedan tienen que pedir perdón, no estos, o sea, son los que hacen guerras. ¿Sí? Porque uno piensa que no, esto es local. No, están todos interconectados, todos los humanos están interconectados. Son los que muchos hacen guerra, que han falseado no voy a entrar en las religiones, pero con cosas de las religiones que son falsas. O sea, y lo voy a explicar más adelante. Cuando estás en el otro lado, tú no tienes 1000 vírgenes. Eso es falso. Eso fue un ser oscuro que le dio la información y que se vistió de ángel y dio la información falsa. Eso mismo han hecho en todas las grandes religiones y dogmas. Si ellos hubieran querido acabar contigo, era el momento de hacerlo y no lo hicieron. No pudieron. ¿Por qué? Porque arriba me ayudaron. Vale. Entonces, a raíz de ahí, tú tuviste tu experiencia cercana a la muerte. Sí. Explícame. ¿Qué pasa? En ese momento, claro, yo estoy luchando por la vida. Recuerdo que se me cae mi móvil, que tenía un buen móvil. Y cometí un error, es que dentro de, como muchos acá, que ponen detrás, guardan cositas detrás de los móviles. Yo ahí tenía guardado una micro USB con un 4% de la tesis doctoral, todo el trabajo de campo. Y un poco más. Y todo eso se perdió porque no lo tenía en ningún otro sitio, lo tenía todo. O sea, que te robaron la tesis doctoral. Una parte de eso. ¿Y de qué iba la tesis? Catalizadores económicos, que ya lo había dicho. Entonces, ¿crees que iban a por tu información entonces ahora? No lo sé, pues, porque yo sé que esa información va a cambiar muchas cosas en el concepto económico a nivel mundial. Lo sé, pero no ha salido pública porque no la he terminado. Vale, entonces, tú dices que es una experiencia cercana a la muerte. Sí. ¿Qué pasó ahí, entonces? Bueno, me defiendo y yo logro coger, cuando veo que se me cae, uno de ellos cogió eso y yo me lanzo sobre él, lo cojo. Mientras tanto, el otro ya le había dado un golpe y lo había mandado por allá lejos. ¿Sí? Y lo que no me imaginé es que se iba a incorporar y que yo cojo ese e intentan escapar y yo no lo dejo escapar. Entonces me lanzan para que me arrollara un transporte público. Es decir, hagamos de cuenta, los que están en un metro, que te lanzan para que te arrolle el metro. Ya. Pues eso fue, me lanzaron para que me arrollara y yo en el aire cogí a uno de ellos y lo giré y me lo arrastré y lo doblé en el aire para usarlo, para que yo caiga. Para caer. Pues en ese lapsus, uno de ellos viene por detrás y me mete un cuchillo acá. Sí, ya veo que tienes un arma cortopunzante acá. Sí, tienes ahí un... Fum, fum. Entonces, claro, yo he sido deportista de alto rendimiento, triatleta. Yo soy de los que sin entrenar puedo hacerme 30 kilómetros sin problema. Claro, porque tengo un fuelle impresionante y tengo capacidades físicas que adquirí y esas capacidades son las que me ayudan a estar hoy acá, entre otras cosas. Pero yo caigo aparatosamente y no me había cuenta que me habían metido un cuchillo. Y entonces yo salgo corriendo detrás de ellos y yo decía, pero ¿qué pasa? Yo corría y no los alcanzaba. Y de un momento a otro yo me veo como corriendo en cámara lenta. Y yo, pero ¿por qué no alcanzo? No alcanzo. Y dije, bueno, ya se fueron y yo, buen viaje. Y hasta jocosamente le dije al celular, buen viaje, que la información le sea útil. Chao. Y me caí. Vale. Me caí. Y ahí da el hospital, me imagino, ¿no? No. Ahí no fue en el hospital. Yo me caigo y quedo ahí. Entré en una paz impresionante. O sea, yo nunca me había sentido tan como una pluma, como decirte, estás como una pluma, estás ahí, estás en una armonía total. Yo veía todo diferente, eso sí es cierto. Aunque estaba oscuro, yo veía todo eso diferente. La rabia que tenía contra esas personas se había ido. Y comienza el viaje al otro lado. Comenzó una película de todas las cosas mías. Y comienza el viaje al otro lado. ¿Cómo era el viaje?
Pues mira que yo no me acordaba del viaje. Me acordé de todo lo que pasó un mes después. Algo emocional me afectó y hizo que recordara todas las cosas. Fue lindo. Ahora, ¿qué recordé? Recordé cómo la vida te pasa. Es como haz de cuenta que estás viendo un carrete de hilo, ¿sí? Y comienzan a pasar todas las imágenes que son importantes y las ves todas. Desde que estás en el vientre de la persona que te trae a la vida, mi madre, ¿sí? Desde ese momento. Y creo que inclusive un instante antes, cuando tú decides volver. Y recorté todo eso. Y ya estuvo y después me fui. ¿A dónde? Bueno, y yo no fui por el túnel. Y es lo que estoy investigando. ¿Por qué no fui por el túnel? Yo fui por el río. Y yo crucé de un lado al otro lado del río en una barca que me llevó un ser. ¿Cómo era ese ser? Humanoide. Altura, físico, morfología, cara, color. ¿Qué me puedes decir? Era una persona que parecía humana, pero yo sentía que no era humana. ¿Sí? Tenía rasgos humanoides. O en el mundo hay muchos así, ¿sí? Que no nos damos cuenta porque, claro, pasan desapercibidos. ¿Sí? Y eso es lo que yo sentí y él me indicó, eso recuerdo que me hablara como telepáticamente, me decía, tienes que seguir para allá. Me cruzó. No, ojo, yo no pagué ningunos céntimos porque hay gente que dice que había que pagar, que yo no, pues en algunas leyendas que he leído hablan de que pagaban, no, eso es mentira, yo no pagué nada, esto es falso, esto del pago es aquí y en un par de planetas donde quieren imponer un sistema de pago para que estés... Sumiso, ¿no? En esa sociedad. No yo diría esclavizado. El dinero es energía. Pero el dinero lo puedes hacer para que toda la humanidad lo tenga o para que una minoría lo tenga y trabajen para la esclavitud de la mayoría. Eso se acabó. No voy a entrar ahorita a debatir eso, pero se acabó. ¿Sí? Vale, entonces estás cruzando ya ese río. Sí. Y cuando llegas ahí, ¿qué es tierra? ¿Es como césped? ¿Qué es? No es como si llegaras a otra orilla y cruzas como, yo me acuerdo que era como una arena muy brillante. O sea, piensa que todos tus sentidos se expanden. O sea, yo veía, comenzaba, y es como si te pusieras lupas y comenzaras a detallar cosas que antes no detallabas. ¿Y no echabas de menos a tu familia en ese momento? No. Nada, o sea, te daba igual todo. No, es que estaba con ellos. ¿A qué te refieres? Tú te vas, pero tú te vas. O sea, yo me fui y yo estaba en paz. Es como si tú estuvieras acompañado de tu familia. O sea, es como que te divides y vuelves otra vez a percibirlo todo, sí. Y estás con ellos y a la vez que no. Sí, entonces después yo voy a hablar con mi familia, porque quienes me reciben, yo sí recuerdo que me recibió mi tía, mi abuela, mi nana, pero ¿Tu nana es la que te cuidaba de pequeño? Es la que me cuidaba de pequeño, que me cuidó mucho tiempo. Mi nana y mi tía eran las últimas que se habían ido. Mi abuela, mis tíos, ¿sí? Unos tíos. Y a lo lejos sentía la presencia de mi padre, porque mi padre también se había ido, pero sé que él estaba en una misión. No puedo hablar más de eso. Y me abracé con ellos y me abracé con un montón de familia que no estaban presentes y que no estaban presentes acá. Y con mucha otra familia me abracé con ellos. ¿Y qué había? O sea, estaba toda tu familia, estaba la playa de la orilla, sí. Toda tu familia y detrás... No, pasé la playa en la orilla, pasé la playa, yo seguí camino y todo eso, y fui como una explanada donde estaba la familia, una explanada, pero tenía como unas construcciones, si podemos decir como...
Sí, otras edificios, cosas. edificios. ¿Cómo eran los No, edificios? como casas, ¿Cómo eran? como lugares donde ellos podían Vivir. pernoctar, vivir, sí. Pero Lo que pasa es que, era moderno, era como aquí. a ver, lo que yo entendí es que tú tienes la capacidad de crear lo que quieras. Entonces, como tú lo creas, tú lo puedes visualizar o ver cómo es. Por eso es que cuando tú solo ves, y quiero decirle, yo no veía eso. Entonces, cuando tú ves, tú añoras la luz, tú vas a ver la luz. Así la luz no sea verdadera, sea falsa, porque eso ocurre. Y eso me lo explicaron. Y si yo quiero ver todo color de rosa, seguramente voy a conectarme con cosas con color de rosa. Si lo quiero color azul, lo voy a O sea, que conectar. cada uno genera su propio cielo, por decirlo de alguna manera, simplificándolo, ¿eh? Sí, y su propio infierno, aunque no existe. Pero la gente que Un hace papa mal, dijo que no existía y es verdad, él tenía razón. Lo que pasa es que los demás no quisieron escuchar. pero la gente que hace el mal, ¿tiene luego un pago, un precio o no? Es complicado porque eso lo estábamos hablando hace un momento, antes de, ¿te acuerdas en el café? Sí. Yo te dije, la gente se puede dividir en dos. Los que tienen conocimiento y los que carecen del conocimiento. Voy a decirlo. El tener mucho dinero no significa que tengas el conocimiento. Eso te puede llevar tienes un vertical lleno de conocimiento. Mañana la IA te quita ese vertical, ojo, ¿sí? Y te quedas sin nada, con los ahorros, ¿sí? O pensar que tienes control sobre la humanidad y eso es falso. Cuando entendamos eso, entenderemos que todos los recursos económicos se dieron para toda la humanidad. Entonces, eso ocurre lo mismo en el otro nivel. Si tú entiendes que eres capaz de co-crear lo que sea, tu universo se expande y tú creas las cosas y compartes con tu familia en la armonía que tú quieres que estés. ¿Sí? La familia está para ayudarte. La familia terrenal, la familia álmica y de la que no he hablado, la familia estelar. Y yo contacté a todos ellos allá. Vale, ¿viste esa parte de familias Sí. álmicas y familias estelares? ¿Algo a lo que se podría asemejar a Dios, como se tipifica en las religiones? Él está en todo lado. ¿Tú crees Yo en soy Dios? Dios. Dime. Yo soy Dios. ¿Todos somos Tú eres Dios? Dios. Cada uno de nosotros es Dios. No somos conscientes de serlo. Pero quiero decir, ¿hay una figura superior allá arriba? ¿La fuente creadora, te refieres? ¿Pero te refieres a una energía que emana de todos por igual o de algo superior? Está en todo lado. Es que la cosa es, a ver, hay algo que me recuerda aquí, entendiéndolo desde la perspectiva terrenal, hay una historia donde hablan de Vishnu y Shiva, donde uno de ellos, porque después los confundo, uno de ellos le dice al otro, multiplícate y divídate y vamos a hacer un juego para crear los planetas y todo eso, y tú te vas a dividir en miles y miles de almas y todo eso. Pues ese juego es verdad. Ese juego en el aspecto de que ellos, co-creadores de toda la realidad, decidieron dividirse uno de ellos, o yo diría que los dos en su momento, para vivir experiencias de todo eso. Entonces todas las razas extraterrestres, sensitivas, ojo, humanos, seres Con sensitivos. emociones, con sentimientos. Seres sensitivos. Y diría que no los seres sensitivos, pero en otro nivel. ¿Sí? Todos buscan emerger y ser desde su perspectiva buenos. Ojo, porque a lo mejor el que es malo piensa que siendo malo es bueno en su realidad. Él puede ser el bueno y el otro se puede ser el malo. El malo, sí. Vale. Perdona, que avancemos porque si sí, no... porque puede ser. Claro, cuando tú estás aquí, obviamente, significa que volviste. Explícame esa situación. No, espérate. Me abrazo con la familia, estoy con toda la familia y ahí reconozco mi familia terrenal, mi familia álmica, mucha, y mi familia estelar. O sea, extraterrestres. Sí, o sea, extraterrestres. ¿Cómo de eran? otro nivel. ¿Cómo eran? Pues yo los vi más altos, eso sí. ¿Pero humanoides, estilo nosotros? ¿Morfología? Había humanoides y no humanoides. Explica los no humanoides.
como animales, como si hoy viene es un animal, un gato puede ser, por citar uno que puede ser o que se parezca a un pájaro, que se parezca humanoides, porque a lo mejor yo percibí que había tenido otras vidas en otros sitios. Vale. ¿Sí? Y ahí yo ya lo sentía desde niño, pero ahí se me confirmó más todavía. Vale, de todos modos creo que es una pregunta bonita, que a ver si se la puedes contestar. La gente que está observando tu experiencia y has estado en ese más allá, familia álmica, no únicamente nuestros hermanos desencarnados, bien sean de otras dimensiones, de otro carácter, en este caso angelical, o álmico, o extraterrestre, ¿nuestros animales también están allí? Sí. ¿Los que nos dejan allí? ¿Tú los viste? No, es que no son animales. Me refiero a un perro que yo tengo mucho cariño y mucho aprecio y lo he querido como el que más. ¿Estará también ahí esperando? ¿Tiene un lugar allí? Sí, pero a lo mejor ese lugar que tú vas a ver no es un perro. Es un perro acá, porque un pedacito de su chispa dijo que se volviera perro acá y conviviera esa experiencia contigo como perro, pero en otra realidad está viviendo como tú y yo. Vale, vale. Es importante las personas que necesitan también estas respuestas porque han sufrido una pérdida. Venga, No existen pérdidas. sino temporal, ¿no? Una pérdida temporal, no eterna, ¿no? No, es que eso es otra de las cosas del engaño de la muerte que nos metieron. ¿Por qué no se me engañaron entonces, tú crees? Para controlar. Hmm. Para controlar, o sea, la muerte no existe como tal, tú cambias de realidad, pero la muerte como tal, no. Y si quieres ir a algo que sí es muerte, es ser diluido. Eso sí es muerte. Diluido. Sí. ¿Con algún tipo de arma? Vas a la fuente de nuevo. ¿Cuánto tiempo estuviste allí en el cielo? Digo cielo, pero para que se entienda, en esa otra, vamos a decir, densidad o realidad o dimensión. No lo sé, me dicen que entre 15 y 20 minutos. ¿Por qué dices eso? Porque es lo que escuché de las personas que me socorrieron después. Explícanos ese acontecimiento. Pero hay algo más. Cuando yo retorno, vuelvo a cruzar el río de retorno a la otra orilla, es decir, a esta orilla. Porque ellos me dieron un mensaje. ¿Tus seres? Me dieron, sí, estelares, y me dijeron que tomara una decisión. O me quedara o viniera. ¿Qué mensaje era? Aquí no puedo revelarlo ahora. ¿Por qué? Porque creo que tiene que ver con el cambio de lo que nos está pasando. Y no tengo toda la información porque al regresar un pedazo de la información quedó ahí. Se está estructurando. Pero es un mensaje. Pero sí sé que ¿Es un mensaje de alerta porque algo va a pasar en el mundo? ¿Como mínimo puedes decir eso? Para bien. ¿Para bien? Sí. ¿Inminentemente? ¿Dentro de un año, 2 años? Ya está empezando a ocurrir. ¿Y cuánto va a durar este proceso? Poco. ¿1 año, 2 años, 10 años? 2, 3 años. 3 años. 2, 3 años ya. ¿Tú crees que 2030, 2027, 2030 ya está tarde. es... Ya es tarde. Ya es tarde. O sea, tú eres Por eso es que la humanidad tiene que despertar ya. No esperar que mañana, venga, mañana, no, ya. Vale, entonces tú eres de los que creen que estamos a punto de vivir lo que, por ejemplo, Garabandal y en Fátima, o sea, el rapto, el final de la... A ver. Garabandal, Fátima y muchos otros, y muchísimos videntes y videntes actuales y algunos que utilizan, que pueden utilizarte las cartas astrales, el tarot, lo que quieras. Sí, cromancias. Sí, cromancias. Otros que no necesitamos eso, podemos hacerlo directamente, pero si queremos lo podemos echarte cualquier cosa para que tú creas que eso te lo dice. No es así. En realidad es que todos, y los que no lo practican también lo tienen. Claro, uno ve esa realidad y uno la explica con el conocimiento que tiene la persona, porque estás acá. Entonces tu conocimiento está cuarteado, limitado por la información que has vivido, que has experimentado y todo eso. Entonces, si tú explicas que viene el rayo, el rayo de luz, que no sé qué, a lo mejor mañana entiendes que ese rayo de luz es la nave voladora que te está mandando un rayo para llevarte a la nave, ¿no?
y que levites y vayas allá. Aunque vamos a decir que lo que serían pues lo residual o lo que puedan percibir, pero al final la macro, lo que es el concepto, sabes que tanto ellos como acabas de decir tú, ocurrirá algo. Da igual si viene un rayo, o si viene Jesús, o si vienen naves, o si es una explosión de masa coronal, pero al final, en estos pocos años, pasará algo. Sí. ¿Cuándo podrá Pero ser? puede pasar, o sea, puede pasar está pasando ya. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, en Argentina estos días ha caído nieve, donde no debía de caer nieve. Ojo. Aquí hay una lucha entre los que quieren que el sistema se mantenga miles de años más y los que ya no van para sostener este sistema. Y de los cuales algunos presidentes, los digo, o toman la decisión o también van a ser diluidos. Punto. Que hoy gobiernan y los que están por encima de ellos o toman la decisión de ir a la luz o van a ser diluidos. ¿Sí? No, a mí no me gustaría ser diluido, eso sí les digo. Y he estado en el otro lado. Vale, perdona, ¿eh? Punto. Pero sí termino diciendo esto. Claro, es la percepción de cada uno, que es ese el problema. Esa percepción varía mucho. O sea, yo te puedo explicar a ti, mira, es que si vienen los extraterrestres acá, tienen que cumplir unas reglas de juego. A lo mejor ellos podrían tener alimento a borbotones, pero por bajar acá tienen que usar el dinero, porque las reglas de juego están establecidas acá, de que hay que usar un dinero. Mientras que eso cambia, tengo que venir acá y usar las reglas de juego que hay acá. Claro, eso ocurre en cualquier lugar. Tú vayas a cualquier otro lugar y tú vas a otro país y tienes que respetar las reglas de juego. Todo lo que interfiere aquí, bien sea espiritual o extraterrestre, tienen que pasar por el aro de la situación que hay. De la situación y de las reglas de juego que hay en ese aro, en ese lugar. Claro, eso es difícil entenderlo. Sí. Porque uno cree que ese ser maravilloso con 5.000 años de avance o 10.000 o 1.000 años o 100 años de avance podría aquí hacer así y venir todo. No tiene derecho. Tiene poder. No tiene el derecho. Karma, dharma. Para algunos eso es muy importante, para otros no es tan importante, para otros pueden... Hay seres que ya no tienen karma porque ya lo han liberado. Y solamente les queda dar. ¿Sí? Vale. Entonces, tú has estado como 14 minutos muerto, literalmente. Eso es lo que dijeron los médicos, yo no lo sé. Pero estuve en el otro lado. ¿En el otro lado te refieres cuando cruzaste el sí. río? Y cuando regresé me dijeron que era, antes de responderte la otra pregunta, porque es importante seguir, cuando regresé me dijeron, sigue las personas que te esperan en el otro lado, escúchalas, te van a llamar y ve dónde ellas. Lo que no sabía era que eran personas, yo pensé que eran seres, no, sí eran seres, pero estas personas están vivas. Las que me llamaron para que regresaras. Y están vivas y me abracé con ellas. Una de ellas es mi madre, la otra es mi hermana y la otra es mi expareja. Pero eso donde ya vivos, o sea, cuando ya vuelves otra vez a tu cuerpo. No había vuelto al cuerpo. Explícate. Nosotros hacemos viajes en la noche, estamos durmiendo, estamos haciendo transmisiones, trabajando. Vale, pero yo me refiero cuando tú estás, que cruzas ese lago o ese río y te dicen, oye, tienes que volver. Y allí es cuando están los paramédicos esperándote. No, ahí está mi familia, que me ayudó. En el lago. Sí, antes de regresar, en la otra orilla me estaba la familia. Claro. La otra familia, la familia que está acá, no la que está en el otro lado. Digamos que estoy cruzando fronteras de realidades, de reinos o de multiversos o como quieran llamarlo. Entonces, las personas que están aquí en la Tierra estaban esperándote en ese momento también y hablaban contigo. Sí. Pero cuando tú ya te despiertas del apuñalamiento y tal, estás con los paramédicos y tú has visto a tu familia que aún está viva en ese reino, ¿luego ellos eran conscientes? No. Entonces, era como si estuvieran fuera de su cuerpo y estuvieran comunicando contigo. Sí. De hecho, no son conscientes todavía. Vale. De hecho, una de las personas niega esa posibilidad.
Ya. No me lo ha dicho, pero sé que lo ha estado negando. No lo acepta, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno es científico, y yo creo que es por eso, cuando uno es científico, entonces tiene que fundamentarse en los datos, en lo que ve, en lo que puedes coger y analizar, ¿sí? Como dices tú, en el paper. Entonces tú ves y coges el documento y aquí hay unos datos y sobre esos datos yo puedo tomar unas decisiones y fuera de eso eso no es cierto. Tenemos una limitación enorme en cómo cuantificamos la información, cómo estructuramos la información y cómo la clasificamos. Para romper un poco la entrevista, ¿puedes hacernos otro mensaje con esas lenguas extraterrestres o no humanas? ¿Con qué objeto? Por ejemplo, de alguna frase que te interese. Por ejemplo, no sé, un saludo para toda la comunidad de Verdad Oculta. András, Eso significa un saludo a toda la comunidad de Verdad Oculta. eso creo. ¿Y sabes qué lenguaje es o de dónde viene? Es decir, ¿de qué planeta o de qué realidad o No. nada? Que intuyo que tiene que ver con los egipcios en algo. O sea, puede ser alguna lengua antigua. Sí, podría ser. Lo que pasa es que o sea, cuando comenzamos a recordar las cosas, comenzamos a ser conscientes de que tenemos lenguas de otros planetas. Tenemos la telepatía como lengua Madre, ¿no? maestra, y que todo el mundo comienza a recuperarla ahora. ¿Y únicamente puedes hablar o también puedes escribir? También podría escribir. ¿En egipcio y en De hecho, sumerio, por ejemplo? de hecho, a raíz de ese accidente, yo pinto. Me olvidó traer las pinturas. Creo que eso es No para te otra preocupes. charla. Hago pinturas y las pinturas son de 360 grados. Tiene que ser importante, quiero verla. 360 grados. Sí. Tú tienes aquí una imagen, tú ves una imagen, tú la giras y es otra imagen, y la giras es otra imagen. Quiero verlas. Y la giras es otra imagen. Quiero verlas. Y ya son más de 100 obras hechas. ¿Puedes hablar en sumerio? ¿Puedes decir algo en sumerio? No sé. ¿No? Simplemente es como te llega la información. Sí, cuando me llega la información. Vayamos a ¿cuándo empezaste a tener esta facultad? O sea, ¿qué experiencia te ocurrió para empezar a percibir todo este conocimiento? La primera vez, 4 años. ¿Qué pasó? Estaba en la cama o 2 años. Y la nana, me lo dijo la nana que ya se fue. Yo estaba levitando. Estaba levitando. ¿Te estaban abduciendo, puede ser? ¿O simplemente levitabas tú con alguna capacidad? Ella me cogió. O sea, ella te cogió del ahí. Ella entró y me vio y me cogió. Me agachó. ¿Y ahí me bajó. ¿No recuerdas qué pasó? No, pero pasó muchas veces. Hay cosas bonitas y hay cosas feas que me pasaron. ¿Has tenido contacto con extraterrestres? Sí, hasta agresiones. Agresiones, explícame eso. Fui violado. ¿Sí? ¿Por extraterrestres? Sí. Hoy ya lo percibo así. ¿Y cómo eran ellos? No recuerdo bien, pero yo no diría que fueran grises, ¿sí? O sea, no necesariamente se parecían a ellos, pero sí hay una leve apariencia. ¿Eran muy altos? Uno sí, pero también fue alto el que me recibió, uno de los que me recibió y que me dijo unas cosas. Entonces, es que la altura no tiene que ver necesariamente. ¿Sí? Pero para entender un poco su morfología, su composición, o sea, cómo son ellos, para que la gente empiece, pues, a tener experiencias similares, a entender. Sí, he tenido experiencias similares, pero he optado por muchas a anularlas. Mira, cuando te pasan estas cosas y resulta que tú comienzas a ver, por ejemplo, yo durante un buen tiempo veía la muerte. Pero vestida con gorro La y la olía. Y me acercaba a las personas y sabía que se iba a ir en pocos días. ¿Sí? Sí, y lo dije. Lo dije para un tío, lo dije para mi tía. Y la primera vez que lo sentí fue para mi padre. O sea, desde niño. Claro, cargar esas cosas, joder, es duro. Claro. Yo creo que hay muchas personas que son emocionalmente mucho más
Yo es que, abiertas y pueden sentir. yo es que después del accidente y cuando regresé, los médicos no entendían cómo caminaba y veía, porque cuando entró eso me afectó la zona visual y la zona de la movilidad. Pero yo creo que era tal mi rabia y mi deseo de estar bien y de no mostrarle a mi madre que había sufrido eso, ¿sí? Que yo caminaba con los dolores terribles, pero caminaba y veía. Y dentro del proceso de recuperación, un día me caí pasando una avenida grande, no sé, como decir aquí diagonal, y me caí ahí en la calle, aparatosamente cruzando la avenida donde pasaban los coches. Eso fue allá en la avenida El Dorado. Y me tocó arrastrarme con los codos. Y de aquí para abajo no funcionaba. Wow, qué... Y claro, todo el mundo se asustó. Hay gente que me intentó ayudar y todo eso, y me arrastró, me ayudó una persona a arrastrarme a la orilla para que no fuera a pasar ningún coche y me arrollara. Y me quedé ahí quietico y me dijeron, no, es que llamamos la ambulancia, llamamos no sé qué. Dije, no, tranquilos. Y yo comencé a hacerme masajes y a hacer que la energía se reconectara, y la energía como a los 10 minutos se reconectó. Bien, creo que ha sido una... Y eso también me pasó. Dime, ¿quieres decir? Con los ojos. Que eso no lo sabe bien la familia porque yo no decía nada. Me quedaba, me despertaba y Dios no veía nada. Pero es que estar tranquilo, no sufras. No estoy sufriendo. Yo no sufro por nadie. Tranquilo. Recuerdos. Estás en un espacio... Yo lloraba porque me acuerdo que hay gente que está ciega y yo no sé cómo lograba reactivar la vista al rato. Un día me duró media hora. Que se fue llorar y dormir y llorar y pedir que se reactivara, y se reactivó. Sí. Pero no sé cómo hacerlo. Sí puedo, es como un don, lo he hecho conmigo. Pero sé que tengo un amigo, omito el nombre. Los médicos dijeron pero eso fue antes de que yo tuviera el accidente. Los médicos dijeron que iba a quedar cuadripléjico, tuvo un accidente y hoy camina. Y yo estuve allí para ayudarlo. ¿Usé unas cosas que tengo? Sí. Pero es él el que... Porque yo podría ayudar a mucha gente, pero si la gente no quiere. Yo voy a decirte, no tienes que sufrir. Tú puedes llorar, porque yo duré un año llorando, todos los días lloraba. Lloraba porque se daban un beso, lloraba porque peleaban. En la televisión, con las personas que veía, con todo. ¿Pero por qué? Porque me volví hipersensible. Y las habilidades se multiplicaron después de todo eso. Es lo que comento, que la hipersensibilidad de ciertas personas al final pues es muy difícil vivir en este mundo. Porque perciben demasiadas cosas y ahí los inputs les afectan mucho más. Pero esto ya venía, yo sé que ya lo traía, porque eso es de la familia. Mi padre en su momento tenía habilidades, mi abuela por el lado de mi padre tenía habilidades, mi tía por el lado de mi padre tenía habilidades, mi madre tiene habilidades, mi hermana también, pero no es que las acepten demasiado. Mi otra tía que se fue también, o sea, por el lado de mi madre. Entonces, hay mucha gente que en nuestra familia tiene habilidades. Lo que pasa es que prefieren no hablarlas porque nos dicen que estamos locos. Bueno, pues yo prefiero estar loco y no como la mayoría. Yo quiero aprovechar este momento de lo que has comentado y quiero que todo el mundo que nos está viendo, es importante de vez en cuando pensar sobre ello. Es decir, puede que estemos bien en este momento de nuestra vida, nos estamos viendo y estamos bien, fuertes físicamente, económicamente, todo correcto. Pero en el mundo hay muchas personas que también nos están observando, que están sufriendo, que han sufrido, que tienen enfermedades y están realmente jodidos. Pensemos sobre ellos y la suerte que tenemos los que estamos bien, porque en el mundo hay mucha gente que no está bien. Y, dime. Sí, una cosa es, porque yo cuando volví acá y me recuperé, yo pude recuperarme con dolencias, que todavía las hay. Hay días en que no puedo sentarme al ordenador a escribir porque tengo inflamaciones acá y todo eso me las han detectado. O porque las piernas no me están funcionando bien y tengo que caminar, así duélame,
tengo que hacerlo. Contrarrestar un poco esa situación. Claro, son secuelas que hay ahí, pero hay que saberlas llevar. O sea, no son incapacidades. Aunque digan que uno tiene una, que digan que no, es que esa persona tiene una discapacidad. La discapacidad es el que la ve, no Claro. el que la tiene. El que la tiene puede superar cualquier Puedes cosa. hacer ese ejercicio también y lo veo súper correcto. Y claro, yo decidí pasar por estas pruebas, pero no solo estas pruebas. Esto me llevó a tener una situación económica terrible acá. O sea, aquí he tenido que pasar de cero. Aquí tuve que pasar 3 días en la calle sin nada, y comenzar a levantarme de nuevo. ¿Sí? Hoy hay gente en la calle, hay gente que quiere estar en la calle, hay otros que quieren salir y no saben cómo salir. No es diferencia, a mí me costó 3 días, a otros les puede costar 10 años, pero es lo mismo, es tomar la decisión. Y tú que estás al frente, que tienes todo, tienes que tomar la decisión de que esto no te pase a ti y que no le pase a los demás. Y si puedes ayudar a los demás, ayuda a los demás, porque al otro reino, no es que yo soy rey, pues tu reinado, cógelo y guárdatelo donde quieras. No, que yo tengo millones. Venga, con esto puedo decir una grosería. No podemos usar de papel toalé. No sirve. No sirve, nada de estas cosas sirve, ¿sabes? Títulos honoríficos y nada de eso. Te llevas el conocimiento, te llevas la experiencia, no te llevas nada más. Herencias, tierras, construcciones. Si las hiciste, te llevas el know-how, ese saber. No te llevas nada más. Y allá a lo mejor no lo necesitas usar, entonces es que no somos conscientes de esto. Ha sido un placer estar contigo, escucharte. Veamos la gente lo que opina, lo que dice. Si quiere una segunda parte, te lo comunicaré. Y la verdad que creo que es una historia increíble. Sé que van a multiplicar esto. ¿A qué te refieres? Ellos te van a decir. ¿Que van a querer más? Muchísimo más. A ver. Van a multiplicarlo. Ha sido un auténtico placer. Sí. Señores, como cita final, lo que estaba comentando era que entiendo que hay muchas personas que están mal, están enfermas, y que pensamos también en ellas, ¿de acuerdo? Que también lo que sufren o lo que vamos a sufrir o lo que sufren muchas personas, no todo es estar feliz y estar bien. Hay momentos para todo en esta vida, como siempre digo, es una rueda. A veces estás arriba, a veces estás abajo y bueno, ayudarnos, ¿no? Creo que ese sería el mensaje final. De la manera que sea, bien sea con conocimiento o con un pequeño gesto, con algo de educación, un buenos días por la mañana, es indiferente. Espero que os haya gustado el programa y nos vemos en el siguiente. Gracias y me despido.